Un nuevo lenguaje, pues, es de lo que estamos hablando, y cuando Jesús dice hablarán en lenguas nuevas, nosotros no hemos de tener miedo precisamente de hablar en lenguas nuevas, porque así lo perciben nuestros pacientes. Cuando ellos tienen una idea incluso enfermante, y ustedes les transmiten la nueva idea, la que produce sanación, pues ellos se sorprenden porque es un nuevo lenguaje. Y cada clase que han estado, han escuchado estos nuevos lenguajes. No míos, porque me he cansado de decir que yo solo transmito las verdades de los grandes maestros de siempre. Y las repito y las repito. Tal vez en ese sentido ya para ustedes no son tan nuevas, pero sí lo son para sus pacientes cuando las transmiten. Sean conscientes, porque eso en parte, al menos inicialmente, puede hacer que el paciente rechace su palabra. Es decir, estamos demasiado acostumbrados a solo aceptar el lenguaje, la palabra y el mensaje, que es el que nosotros ya, según nosotros, sabemos. Cuando alguien nos dice algo diferente, necesita ser para nosotros alguien muy especial, una verdadera autoridad en el mejor de los sentidos, alguien incluso que amemos, para que escuchemos y seamos capaces de ver las cosas de otro modo. Esto de impondrán las manos sobre los enfermos es viejísimo. ¿Y por qué resulta tan nuevo? Como palabra y como hecho. Pues el día que ustedes hagan imposición o le ofrezcan a sus pacientes hacer imposición de manos, se van a sentir incómodos, porque no hacen eso ellos. Incluso tienen miedo del contacto. Es hoy tan frecuente, es increíble lo frecuente que es hoy los traumas por contacto, por caricias. Hay mucho miedo al contacto, al abrazo. Hace poquito me tocó intentar darle el abrazo a una paciente que yo no me acordé, que ya me había platicado en consulta. Me había dicho que mejor la revisara mi esposa, no yo, más para que se den cuenta como por dónde anda. Y no me acordé, la recibo en casa, y el día del maestro, una maestra, le doy su abrazo. Bueno, no sé cómo decirles, la actitud de ella casi agachada, como evitándome totalmente. Yo no me acordé, porque si me hubiera acordado, no le hubiera intentado dar el abrazo. Pero así, aunque en esta persona que ahora recuerdo con mucho dolor y amor, porque obviamente necesita ayuda, lo digo para que ustedes también sean conscientes de cómo el lenguaje de la imposición de manos y el contacto es un lenguaje nuevo, pero que es el que tenemos de hablar, tenemos de tenerlo presente. Y hace falta en nuestro mundo, y hace falta para la cura. Pero vamos al tercer aspecto. Otra de las señales para los hombres y mujeres de fe, para los sanadores y sanadores integrales, es que en nombre de Jesús, en nombre de Dios, es decir, reconociendo cuál es la autoridad de la que viene lo que nosotros podemos ser, saber y hacer en forma nueva, es esta otra señal: tomar con nuestras manos la serpiente. Si lo dice Jesús, lo dice por algo. Hay que intentar comprenderlo. Yo me estoy yendo muy rápido, pero cada una de estas cosas que dice como señales del sanador integral, porque lo está diciendo de todos sus discípulos, aquellos que sigan su mensaje y su ejemplo como médicos divinos, como sanadores integrales. Este es el tercer aspecto: tomar con nuestras manos la serpiente. ¿Qué es eso? Es un juego de circo, porque hay también quienes hacen esto en los circos, incluso se ponen en medio de un montón de serpientes, y todo el mundo dice: ¡ah! ¡Qué feo se han de sentir!
incluso serpientes venenosas. No importa el truco, que si ya no tienen los colmillos para echar el veneno, no sé, todo eso sí ocurre como trucos. Pero de todos modos, ¿quién se mete a una cosa de esas llena de serpientes? Y Jesús, precisamente entendiendo el simbolismo de la serpiente, desde Adán y Eva, desde el paraíso, una serpiente en el paraíso, piensen también en el sentido nuevo del lenguaje nuevo. Si hay una serpiente en el paraíso es porque es parte del paraíso. Si nosotros tenemos demonios y serpientes dentro, son parte de lo que somos. No rechacemos absolutamente. Pero bueno, también es un símbolo milenario y desde el Génesis, desde el principio del mundo, como de algo negativo, maligno, que se arrastra, que es rastrero, que es dañino, que nos puede afectar. Y aún así dice Jesús, tomarán este símbolo, esta cosa mala aparentemente, pero que también es del paraíso, tomarán con sus manos las serpientes. ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, intentemos un poquito verlo, comprenderlo. La serpiente es como un símbolo de enfrentar, de aceptar y de unificar, incluso de trascender nuestra sombra. Recuerden el tema, somos luz y sombra. Libro 3. Somos uno bueno, verdadero y bello, pero también somos sombra. Somos serpiente. Somos demonio. Es parte de lo que somos. Somos maravillosos y constructivos y sanadores, pero también podemos ser profundamente dañinos para los demás. Son nuestras sombras. Si Jesús habla de tomar las serpientes en las manos, ojo con la palabra manos, es porque a la hora de imponer las manos tenemos que tener nuestras sombras asumidas, comprendidas, aceptadas, amadas, y también entonces limpiadas, lavadas de todo lo negativo, de todo lo oscuro que pudiera obstaculizar nuestro trabajo. Es lo mismo de los pecados, es símbolo del pecado la serpiente. Es la tentación y es el pecado. Se vuelve a repetir un poco este aspecto, pero yendo más a fondo. Porque ahora, antes se hablaba de echar fuera, ahora se habla de que tomes, es decir, que aceptes tus sombras. Reconoce tus sombras y ámalas y acéptalas. Es lo que está diciendo este simbolismo. Porque además, profundicemos, la serpiente alada, es decir, con alas, es el símbolo del médico y de la medicina. Ya ustedes lo recordarán y aquí está. E incluso en uno de nuestros temas, en el tema de la enfermedad, voz y camino hacia la salud, de nuestro libro 1, hablamos de esto y ponemos esta imagen, este símbolo, donde hay dos serpientes simbolizando el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, nuestros dos árboles, toda dualidad, toda separación y desintegración, pero unificadas, unidas. Vean, espiral, unidas en un punto tercero que las unifica, alrededor de las cuales están. Estas dos serpientes son nuestros dos árboles. Y este punto, este cetro, para recordar los arcanos, esta vara mágica, para recordar al mago, está unificando esto. Todo lo que hemos hablado, que parece raro, 1 más 2 igual a 3, la Trinidad, la visión tridimensional, etcétera, todo lo que hemos hablado al respecto, vean cómo esto tiene un origen milenario. Porque este caduceo, como se llama en medicina, es desde los griegos, cuando seguramente Dios desbordaba
como lo ha hecho en varios momentos de la cultura y de la historia, desbordando gracia. Gracia también intelectual y capaz de comprender estas cosas extrañas, pero que son tan nutritivas para el pensamiento, para el corazón y para la voluntad. Unificación. Y todavía más, si tenemos miedo de las serpientes, tal vez porque son de la tierra, se arrastran en la tierra, son las más pegadas a la tierra, nosotros todavía podemos dar brinquitos. Las serpientes no hacen eso. Aún así, vean que algunas se levantan, y precisamente es el símbolo de este subir, de levantarse como en forma de serpiente, es decir, en forma de movimiento espiral, circular, ascendente. Pero bueno, están como símbolos de la tierra, y las alas que se agregan están como símbolo de volar, como símbolo del colgado entre el cielo y la tierra, como símbolo de subir hasta arriba. Así que asumir las sombras, nuestros demonios, es también volar, es unificar. Si estamos enfermos y lo están nuestros pacientes, es porque tienen sombras no unificadas. Tienen serpientes a las que están aplastando, a las que están encadenando, en lugar de comprender el valor como parte de nuestro ser maravilloso. Dios no se equivoca. Así como lo decimos que los virus y las bacterias no han sido hechas por Dios como algo malo que nos lastimara, no es posible, ya nos hemos cansado de hablar de eso a propósito de la medicina. Hemos de decirlo ahora con este símbolo de que tampoco las serpientes creadas por Dios tienen un fin negativo. Absolutamente es así. Simplemente nos reflejan una polarización para intentar nosotros comprender y unificar. Porque como decíamos en aquel tema con esta otra lámina, el secreto del mal reside en que en realidad no existe. Es como si Dios pusiera delante símbolos negativos delante de nosotros. Por eso el árbol del bien y del mal está también en el paraíso, igual que la serpiente. Son como símbolos de que si tenemos la total conciencia nueva, no existen esas realidades, no como destructivas, existen en el sentido de que tienen también una razón positiva. No me puedo extender, pero recuerden todos esos temas y ahora apliquémoslo cuando nosotros intentemos tomar con nuestras manos, es decir, vamos a poner las manos intentando tomar las sombras, el dolor y la enfermedad de nuestros pacientes. Yo creo que esta es la razón profunda de que no nos abracemos lo suficiente, de que no nos acariciemos nosotros todos lo suficiente, porque en el fondo sabemos, somos maravillosos, uno, bueno, verdadero y bello, y sabemos desde siempre el poder que tenemos. ¿Y cuál es este poder? También al imponer las manos es sustraer del enfermo su enfermedad, su muerte, su dolor, sus sombras, sus demonios. Y claro que nadie quiere echar para acá el veneno del otro. Solo son capaces de hacerlo los educadores con sus alumnos, los médicos con los enfermos, los psicólogos con los que van a contarles sus enfermedades del alma, de la psique, los luchadores sociales que van a enfrentar hasta la represión y el secuestro y la muerte, la sangre, y los sacerdotes delante de sus fieles. Todos estos modos de la sanación integral y del médico integral que he mencionado, cuando imponen las manos, traen el dolor para sanar, para quitar. E incluso cuando Jesús ha dicho echarán fuera a los demonios, en realidad lo que está diciendo echarlos fuera es tenerlos aunque sea un rato. Y yo digo un rato porque ese es en realidad, excepto en casos especiales y en el de él mismo, ese tener
un rato se hace eterno en cierto modo. Y también para algunas misiones especiales de sanadores integrales. Tal vez, o no digo tal vez, estoy seguro que aquí para más de uno de nosotros hay estas misiones especiales y por eso seguimos aquí. A pesar del dolor que sabemos supone ayudar a los demás, en el sentido más profundo. Tengo que recordarles acaso que ya ha habido varios temas en nuestro curso y que seguirá habiendo, que dicen que nuestro trabajo como sanadores es semejante al de Jesús, que cuando en el Evangelio de Mateo se habla muy al principio de Jesús curando a los enfermos, dice el evangelista, recordando pasajes del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías, que él podía curar a los enfermos porque tomaba sobre él las enfermedades de los enfermos. Por eso cura, dice Mateo. Cura porque saca la enfermedad y la toma sobre sí. Ese es el modo de la curación. Ese es el cómo de la curación. No nos hagamos ilusiones falsas. No traemos la varita del mago para decir fuera la enfermedad y como si desapareciera así. No. La enfermedad tiene sentido también, tiene ser. Y solo puede trasladarse, moverse hacia ti, por ejemplo, y muchas veces es así. Para que éste empiece a curar, tú tienes un poco que enfermar. Yo me he hecho pobre, dice Jesús, para que ustedes sean ricos. ¿Cómo es eso? Claro, es como decir, yo estoy rico, te doy mis riquezas, ¿y qué pasa? Me quedo sin ellas. Piense, te doy mi salud, me quedo sin ella, aunque sea un rato. Y nos pasa no solo con los pacientes, son nuestros hijos, nuestra pareja, las personas a las que amamos. Recuerden que hay que estar trasladando a tu propio ser de sanadora y de sanador estos conceptos. Si tú no das chochitos, globulitos homeopáticos, entonces ¿qué das? Das palabra, das amor, das salud. Y en el mismo momento en que lo haces, en cierto modo viene a ti el dolor, la enfermedad, el problema de esa persona. Tan solo con saber que sufre, tú sufres, empiezas a sufrir. Eso es, no es tampoco que lo decidas tal cual que ocurre. Venías tan contento del trabajo o de donde sea y encuentras a tu hijo triste. Eso acaba de inmediato, acaba con tu alegría. Si eres un ser humano divino, si eres un canal de Dios, de inmediato se te borran tus sonrisas y las buenas noticias que traías, porque en ese momento, si alguien que amas sufre, tú sufres. Y eso es lo que nos ocurre a los sanadores cuando estamos delante de un enfermo. En el momento en que nosotros estamos delante de un enfermo, podemos traer toda la alegría del mundo dentro y empezamos a ser capaces de sentir y de sufrir el dolor de esa persona. Existe pues el mal, pero como parte de la unidad. Y todos esos símbolos, como me quisiera entretener en explicarlos, pero son imágenes históricas, es decir, de años. Símbolos que ya ocurrían desde el Génesis. Todo ese simbolismo de quien pintó eso, como en el tiempo de los griegos y en otras culturas japonesas y todo, estamos viendo, y por supuesto el DN, estas como serpientes entrecruzadas. Vean analógicamente, sorpréndanse y encuentren entonces que hay sabiduría en todo esto que se repite y que no es, aunque sea rara, nada fuera de la pura verdad lo que estoy diciendo. Ahí están más, en los egipcios y por supuesto en la Biblia, como ahora vamos a abundar, cuando Moisés levanta el símbolo de las serpientes en su cayado, en su cetro, en su vara mágica para curar.
Y ahí están los textos. En Números, y dijo Yahvé a Moisés, haz una serpiente alada, alada, y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Así que en último término, ¿para qué tomamos con nuestras manos las serpientes? Para levantarlas delante del enfermo, es decir, mostrarles su enfermedad, sus sombras, y que como que homeopáticamente encuentre la salud y la paz. Y dice más adelante, hizo Moisés entonces una serpiente de bronce y la puso en un mástil, y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. ¿Qué más homeopatía que esta? Pones una serpiente en un mástil, en una cruz, para entrar en lo de la cruz y en el crucificado y en el colgado otra vez. Pero bueno, pones una serpiente, y el ejemplo que aparece en la Biblia es que si le muerde una serpiente, pues es la serpiente la que lo va a curar. Es la quesis la que va a curar a los que tienen demonios de tipo víbora en su corazón. Sabemos que eso es lo que hace la quesis, y esa es una de sus características. La quesis es veneno de serpiente, es uno de nuestros medicamentos homeopáticos. Pero todos nuestros medicamentos son venenos, representan el mal, entre comillas, representan algo de lo que somos, nuestras sombras y oscuridad. Así que decir que la serpiente cura el veneno de la serpiente es decir que cualquier enfermedad se cura, porque toda enfermedad es símbolo de lo negativo o de la serpiente. En cierto modo nosotros, como Moisés, en la consulta, en la imposición de nuestras manos, hemos de presentar las serpientes, los males, las enfermedades, y cargarlos sobre nosotros para que haya curación. Porque en el fondo lo que significa todo esto es precisamente lo que hemos enseñado desde el principio, que solo el amor unifica los hombres. Es como un beso de las dos serpientes, es como un abrazo del bien y del mal. Ambos ángeles, ambos poderosos, ambos capaces de encontrar una mayor y mejor salud. Todos los símbolos que aparecían en ese tema y que aquí los estoy recordando representan precisamente la tesis, la antítesis y la síntesis. Salud, enfermedad, y en medio, plenitud. Arriba carencia o abajo carencia, pues abajo plenitud o arriba plenitud. Eso es estar entre el cielo y la tierra, como sol de salud y de bendición. Y aún este centro es que está presente aquel árbol caído en esta serpiente, y este otro árbol caído también en esta serpiente, con alas, porque ahora significa su glorificación, su resurrección, su verdadera plenitud. O nuestros símbolos mexicanos, la serpiente emplumada, ¿qué es? Sino un ser que se arrastra, pero que es capaz de volar, si no tuviera plumas. Quetzalcóatl, eso significa la serpiente emplumada. No sé si se den cuenta y se maravillen como yo de todas estas analogías, y que son apenas un poco. No me pude detener a explicar al detalle, ni yo he investigado todos los detalles en cada cultura. Medio conozco la mía, y por eso recuerdo a Quetzalcóatl, pero seguramente en Japón o en la India hay elementos semejantes que nos están enseñando las verdades fundamentales, que son raras solo porque estamos llenos de oscuridad y de ignorancia. Yo dejaré de ser rabbi, y tal vez ya haya algunos de ustedes aquí, y por supuesto en la comunidad de sanadores integrales. Por eso nos reuniremos, porque estarán personas que ya comprenden este lenguaje, lo viven, y es su propio lenguaje. Son personas que llegarán a contar como experiencia, si es que la verdad, de repente yo trato de transmitir las cosas que he aprendido y nadie me entiende. Bueno, nadie me quiere escuchar.
Pero también habrá experiencias maravillosas de cómo cuando Dios te canaliza, te toma, puedes ser capaz de dar luz. Aunque sea una de cada 10 personas, ha habido muchas seguramente, y lo contarás en esta reunión extraordinaria y especial y bella, contarás tus experiencias como sanador, sin importar si has dado o no globulitos o no, porque has dado otras fuerzas en donde quiera que estés. Yo estoy convencido de eso. No solo porque se han atendido homeopáticamente por mí o por quien más sea, sino porque también han estado en esta escuela llena constantemente del lenguaje nuevo, sanador, que a todos nos hace bien, que a mí mismo me sana. Cuando yo estoy hablando cosas, como no soy yo el que las habla, a mí me rebotan, me llegan al corazón, como en muchos momentos también. Y esas palabras se quedan y luego salen de repente en cualquier conversación. Y la gente, algunas admiran lo que has dicho, algunas se ríen de lo que has dicho, pero a ninguna dejas indiferente, porque tu ser nuevo no puede dejar de conectar en profundidad con cualquier alma. Ojo con lo que acabo de decir, no por mí, sino por voz de lo alto. Cualquier persona entras en su corazón y tocas su alma. Impones tus manos, aunque sea a través de la palabra, les tocas profundamente. Que no lo parecen, solo es apariencia. Que se rieron, es apariencia. El que se ríe es que le ha tocado profundamente y se defiende. No quiere ser un colgado, no quiere ser como tú, aunque en el fondo lo desee. Lo digo para animar la esperanza de muchos, de varios de ustedes que enfrentan frecuentemente esta incertidumbre, duda y hasta sensación de que no hacen nada, de que no son nada, que no pueden nada. La entiendo, porque yo la digo todo el tiempo. Pero veamos ahí a propósito de los chakras. La Kundalini no es más que 2 serpientes enroscadas que suben. Eso es todo el movimiento, según el mensaje esotérico y de los chakras en este sentido. No me entretengo. Para ir al que sigue, y ya muy fundamental y muy físico, cada vez más físico. Empezamos desde los espíritus malos hasta ahora lo muy físico, que dice otra señal para los que crean, es decir, tengan fe, el arcano de la fe, el colgado. Para los que son capaces de sentir y saber que son solo canales de lo alto y que en el nombre del Dios es que puede ocurrir esta otra cuarta cosa. Si beben algún veneno, no les hará ningún daño. Vean cómo la serpiente ha estado presente hasta este momento en estas señales, y la serpiente que acabábamos de hablar, con todo su simbolismo tan hermoso y también tan negativo, y que hay que unificar. Ahora hablamos del veneno que también tienen las serpientes, aunque ocurre por muchos otros modos y caminos, tanto en minerales como en vegetales y en seres humanos, por supuesto. Pero ¿qué dice? Que cuando nosotros imponemos las manos, si tomamos el veneno, acabamos de hablar de cargar, de las personas, no nos hará ningún daño, nos hace mejores. No sé si se puede entender eso, porque es otra palabra nueva, dificilísima de comprender, que en realidad es una bendición para ti cargar el dolor y la enfermedad. Es como lo que Hahnemann llegó a explicar cuando él tenía muchos efectos, era muy sensible y tenía muchos efectos negativos, por supuesto, de las drogas que iba experimentando, y él las experimentó todas. Yo creo que ningún otro ser humano en esta tierra ha experimentado todas las drogas como lo hizo Hahnemann. Tal vez algunos más de sus discípulos. Yo ciertamente no lo he hecho. Él las experimentó y tenía muchos problemas y achaques físicos y mentales. Y siempre fue capaz de explicar, pero esto es lo que me está llenando de mucha salud.
Y claro, él murió cerca de los 90, en plenitud de lucidez y de facultad, pleno y feliz. Fue longevo, y en parte lo atribuía a haber tomado la medicina homeopática más que cualquiera, porque aún las experimentaciones, una medicina que no le correspondía le producía los síntomas dolorosos que se puedan imaginar, de todo, como nos pasa a nosotros cuando tomamos un medicamento homeopático, incluso si no es el que nos corresponde. Si el médico se equivoca y da otro, produce esos dolores. ¿Y qué? ¿Le hacen daño? No, es siempre bendición y bien y salud profunda. No sabe el paciente cómo incluso ese que no le correspondía le saca la basura, uno toma la basura y por eso se expresa tan explosivamente de repente con un montón de granos, por ejemplo, u otras cosas. Cuando son granos casi siempre es señal buena, pero bueno, lo que quieran, se pone como loco una persona. Eso no es tan aceptable como resultado de un medicamento homeopático, pero es una experimentación que ni mata y sí produce una profunda salud al físico. Así que si beben algún veneno, no les ayuda. En ese primer sentido, pero hay más. Cuando tú asumes las sombras tuyas y las de los demás, son como venenos. Esas sombras no te harán ningún daño. Tú tienes que reconocer tus sombras y amarlas, abrazarlas. Es lo que dice el sanador integral en la consulta. Doctor, es que yo no soporto la mentira y a mí me miente, mi marido me miente, mis hijos. Hay que hacerles comprender que si tanto le fastidia la mentira es porque está dentro de esa cosa. No le afectaría tanto la mentira si no estuviera chocándole tanto y encontrándola enfrente como en un espejo. Ya lo hemos dicho aquí en los temas, solo lo recuerdo. Pero entonces hemos de decirle, oiga, ¿y por qué le hace tanto daño la mentira? Y hacerle entrar en un autodescubrimiento de su propio, que le teme a su propio ser mentiroso, aun si no lo es, le teme y lo tiene bien reprimido. Le encantaría mentir y no puede hacerlo. Enoja que otros mientan y consigan lo que esta persona querría si fuera capaz de mentir. Envidia, pues, que es uno de los pecados más fuertes, capitales. Eso es, todos los psicólogos saben esto. Entre más te quejas, lo que te choca, te checa, es lo que tienes, es lo que eres. Y entonces, cuando uno le hace descubrir eso al paciente, aunque al principio le afecte y se le haga una de las palabras y lenguajes raros que tenemos, la psicología está llena de lenguajes raros. ¿Cómo que un niñito enamorado de su mamá? Como un hombre de una mujer. Pues sí, así es. O la niña del papá. Y después se encuentra al marido igualito al papá. O él a la mujer igualita a la mamá. Y especialmente los defectos. Porque eso son cosas raras, pero existe el complejo de Edipo, todo esto que han dicho los psicólogos, los grandes psicólogos desde Freud, son verdades que a la gente se le hacen chocantes y absurdas solo porque no ha entrado en la comprensión de ellas. Como aquí las cosas que estamos diciendo. Asumir las sombras, descubrir mis sombras en aquello que me choca. Pero ¿cómo me prende que esta persona se crea tanto? Pues tú eres una que o se cree tanto o quisiera. Se sabe así, no se atreve a señalarlo ni a expresarlo. El pecado que quieras, es que es muy soberbia. Tú eres soberbia, entre más te enojes. Pero bueno, no me entretengo en cosas ya dichas, simplemente tómenlas en cuenta. 2. Otra forma de los venenos. Fuerza vital que tenemos, eso implica que no nos hagan daño, contra los venenos comerciales, ambientales e incluso médicos, como sucede en la alopatía y en otras medicinas alternativas que atienden desintegradamente.
tenemos el poder, dice Jesús, si creemos en que aún si tomamos alopatía o tomamos comida chatarra llena de venenos, etc., no nos hará ningún daño. Claro, yo creo que aquí, cuando somos ya conscientes y tomamos esas cosas, sí nos hace daño, pero porque somos conscientes. Es en ese sentido que no tendríamos que preocuparnos mucho si una persona no quiere dejar sus medicamentos alopáticos. Hemos de confiar que todas nuestras fuerzas, incluida la imposición de manos, hará que en esta persona particular que tiene su mesita de noche llena de medicinas y todos los días toma un montón de ellas, aún así las fuerzas vitales propias y las de nuestros medicamentos le van a hacer bien. Es esa confianza lo que nos está diciendo. No les hará ningún daño. Tendremos que decir, oiga, no coma comida chatarra, es venenosa, pero también saber, como profunda sabiduría, que si la persona, el enfermo no nos hace ningún caso, de todos modos confiaremos en que nuestras fuerzas y las fuerzas de la naturaleza y divinas harán que no le produzca realmente ningún daño. Pero también vean lo profundo del mensaje de Jesús para nosotros. Los venenos naturales que hay en todo mineral, en todo vegetal y en todo animal son también salud en potencia, especialmente, por supuesto, en la homeopatía. Nuestro paciente, si le dijéramos que le damos arsénico, se horrorizaría de la medicina homeopática. Por eso es que en parte no hay que decir los nombres. Tendríamos que explicarle, como yo he explicado muchas veces durante este curso, que el arsénico que envenena en forma natural o gruesa o con mucha cantidad es medicina poderosísima en las pequeñas dosis, en las diluciones homeopáticas. Y es en ese sentido también que seguramente Jesús, su palabra, dice: tomarán venenos y no les harán ningún daño. Todos hemos empezado, no lo digo ahora el nombre, por prudencia en esta clase para los demás que nos escuchen por primera vez, pero saben que el principal medicamento preparatorio que nosotros usamos es un veneno. Y prácticamente a todo paciente de la homeopatía integral se le da ese veneno inicial. ¿Y cuánto bien hace? Ustedes son testigos, la mayoría son testigos de la bendición que produce este medicamento. Les he contado yo casos en donde este preparatorio se convierte por años en el único que sigo dando por los beneficios tan extraordinarios que ha producido, a veces hasta milagros, como el de aquella abuelita, a la que le decía yo abuelita, que estaba desahuciada por cáncer, y que ese preparatorio que yo di casi mecánicamente, por así decir, porque estaba yo apenas pensando cuál era su simílimo, ese fue el que la compró. Nunca le cambié a esta abuelita, hasta que años después, ya muy anciana, falleció, más por causas ya naturales. Entonces, esa es la maravilla que tenemos nosotros que recordar en este momento, sobre que los venenos no nos harán ningún daño. Es decir, recordar el poder curativo de los reinos mineral, vegetal y animal. Por eso estar en medio de la naturaleza es sanador profundamente. Al menos en el aire, agua, tierra y fuego naturales, hay salud profunda. Son curadores. No tengamos miedo a las tonterías de que si el sol que nos produce cáncer en la piel. Esas son tonterías. El sol es sanador, profundamente sanador. Cualquier exceso enferma, bueno, sí. Si estás en un desierto y te la pasas ahí recibiendo el sol sin otro apoyo, pues te va a matar, pues, pero no estamos hablando de eso. Ni un cáncer viene en la piel porque te vayas a la playa una vez o muchas veces.
A lo mejor si te la pasas en la playa huevoneando, pues es la hueva la que te produce el cáncer, no la playa en sí misma ni el solecito tan rico. Y así pienso, el agua nos puede ahogar, sí, pero es vida. El aire excesivo te puede dañar, pues sí, pero es vida. ¿Y qué faltó? La tierra, ya no digamos, con todas sus maravillas, son vida. Pero hablamos específicamente entonces, ahora sí, desde el punto de vista homeopático, de nuestras medicinas que son hechas de minerales, de vegetales y de animales. ¿Y cómo son de poderosos? En los policrestos que llamamos, es decir, los medicamentos más poderosos en la acción tanto física como emocional como mental, en los policrestos hay minerales, hay vegetales y hay animales. Y los usamos constantemente, porque no nos harán ningún daño. Finalmente, quinto, parece diferente, pero este último es el que está detrás en todos nosotros, es otra señal que acompañará a los que tienen la fe del colgado, la esperanza del colgado, el amor del colgado, que en nombre de Dios pongan las manos sobre los enfermos y los sanen. Recuerden que en hebreo y en griego las palabras dichas por Jesús, en arameo incluso, que es el que más usó él, en estos idiomas las palabras tienen varios significados al mismo tiempo, como ocurre en los lenguajes integrados. Nosotros tenemos varias palabras así, pero más en estos idiomas que por algo son las lenguas especiales, las lenguas realmente nuevas, aunque parecieran tan viejas y algunas hasta desaparecidas. En griego, en hebreo, en arameo, muchas palabras tienen varios significados. Sanar, pues, engloba sanar, curar, liberar y salvar. Es decir, todas las capacidades de salud integral están contenidas en la palabra sanación. Impones las manos y siempre vas a sanar. Recuerden, ya lo dijimos, no hay que repetirlo ahora. Sin importar si lo de fuera parece o no sanarse de pronto, o hoy, o ahora mismo. Puede ocurrir esos milagros inmediatos, pero muchas veces imponer las manos tiene que acompañarnos la convicción de que ha empezado al menos el proceso de la profunda sanación. No solo imponer las manos, todos nuestros trabajos homeopáticos, ahora hablamos especialmente. ¿Por qué no hacer esto tan simple? ¿Por qué alguien todavía de ustedes podría decir, no, pues es que yo no puedo todavía, que no tengo pacientes, porque no sé? No sabes imponer las manos. Tal vez ya lo has comprendido, y si te dices que no lo haces, te refieres a dar chochitos, ¿de acuerdo? Ya cambia el lenguaje. Por favor, si vas a la reunión de sanadoras integrales y tienes que compartir tu experiencia, no vayas a decir, pues es que yo no. Y bueno, dilo si quieres, porque eso además va a ser lo que mucho vas a oír. Y tal vez tu palabra más profunda, si me estás escuchando hoy, va a ser decirle al compañero, oiga compañero, yo creo que si usted estuvo en el curso, aunque haya sido poquito, no diga que no ha hecho o que no. Porque yo a veces lo he pensado y luego me he dado cuenta cuando alguien regresa conmigo y me dice, oye, quiero platicar contigo otra vez porque la última vez me hiciste tanto bien. Yo creo que le ha pasado. Sobre todo si ven a uno demasiado, que dice, oye, ni debiera estar aquí. Yo no soy sanador ni sanadora mucho, ¿eh? Y seguro lo piensan así la mayoría de ustedes aquí sentados. Y por eso lo digo. No tienen ni idea. Bueno, sigan diciendo que no son, no saben, no pueden, pero desde su ángulo absolutamente personal e individual. Pero no ya en el sentido de como si Dios no pudiera con tus serpientes y tus sombras y tus incapacidades y no hiciera por ti, a través del simple gesto de imposición de manos, hacer bendiciones innumerables. ¿Alguien no sabe ni hablar? Abrace.
Y dígale, como alguien a mí me ha dicho alguna vez, me da permiso de darle un abrazo de 2 minutos. Sabemos que se tiene que pedir permiso por estas cosas porque no son bien vistas ni bien pensadas. Y claro, lo permití con todas mis propias dificultades de contacto. Y sé que fue profundamente sanador. Entonces a veces hay que atrevernos a esas cosas. No podemos atrevernos si el abrazo da más susto. No podemos atrevernos a decirle a la persona, yo ya lo estoy haciendo más en mis consultas. Me permite estar unos 5 o 10 minutos con mis manos sobre su cabeza, obedeciendo a Jesús, que decía que si ponemos nuestras manos sobre una persona que podemos ayudar a su corazón. Nadie me ha dicho que no hasta este momento. Seguramente la mayoría, aunque se sientan extraños, lo reciben con mucha alegría y mucho agradecimiento, sin importar qué sucede en particular. Entonces empezaba a preguntar, ¿de veras es difícil la homeopatía integral? Jesús no ejercía una homeopatía integral, aunque no hubiera estado en el curso. Yo le hubiera tenido que enseñar a Jesús lo que estoy enseñando a ustedes. ¿No es esto en síntesis lo que he enseñado todo el tiempo? Claro, son más cosas en el sentido de la preparación profunda. Pero eso lo tenía Jesús, lo tienen ustedes. Incluso antes de venir a este curso, la mayoría de ustedes son gente una, buena, verdadera y bella. Bueno, no la mayoría, todos. Pero si en alguien destaca especialmente el amor y el servicio, es en las personas que están aquí. Las que ni siquiera tenían esa capacidad realmente como destacable, ya no están. Pero ustedes, los que siguen casi los 2 años, 3 años, no sé ya, por supuesto, tienen eso. Solo hay que utilizarlo, hay que creer. Por eso es que las señales ocurren a quien tiene fe. Y esperanza y amor, siempre unificadas las 3 fuerzas. Incluidas en fe, esperanza y amor. Ya saben, obediencia, pobreza y castidad. Entonces hay que colocarnos en las amorosas manos de Dios. Este tiene sus manos atrás. Cualquiera dice, bueno, el colgado de por sí es una imagen rara, pero todavía el doctor me está diciendo que esta tiene que ver con pondrán las manos sobre los enfermos. Si tuviera las manos extendidas así, entonces sí, pero como quien ni siquiera se le ven las manos, que las tiene como fuera del camino, ¿cómo es que es representativo del sanador integral que impone las manos con poder sanador sobre los enfermos? Pues precisamente porque de lo que se trata no es de las manos nuestras. Tus manos jamás podrían realmente curar a nadie. Las tuyas, personales, individuales, contaminadas, oscuras, de serpiente o de demonio, porque todos sentimos luego esta sensación, también equivocadas en mucho, pero bueno, en parte por nuestra polaridad. No, está claro que sí es muy conveniente que tal vez ese sea el único personaje de todo el tarot en donde no se le ven las manos. Es como si se quisiera que se vean las manos. Las manos en cierto modo invisibles. Pero como les decía yo ya, a mí no me parece para nada una percepción especial que yo vea en el lazo del que se sostiene ese pie una mano. ¿Ven? Una mano, 5 dedos. Pero sin necesidad de esos detalles que puede haber hecho el artista, el dibujante, el sabio, que supo poner en cada detalle un mensaje. Pues con todo el tema que estamos diciendo y con esta afirmación y petición de Jesús, estamos diciendo que las manos a las que se refiere que hay que imponer son las manos divinas. Las manos. Nuestras manos, solo canal. Es como si dijera,
estás colgado y tus manos atrás, siempre permanece en la sensación de tus manos detrás, de humildad, de humillación incluso. Y cuando tengas que sacarlas y ponerlas sobre alguien, que sea porque ya te quedó claro que hay un proceso de transmutación de tus manos en mis manos. Toma mis manos, Señor, toma mis manos. Recuerden eso, lo hemos cantado y lo hemos visto en nuestros temas. Toma mis manos, Señor, toma mis manos. Que mis manos sean tus manos, elévalas. Que tus manos de arriba sean mis manos en este momento en que yo toco, en este momento en que yo impongo bajo tu orden mis manos sobre este enfermo en particular. Y entonces, si habíamos dicho del poder de los tres reinos, mineral, vegetal y animal, por supuesto, y esto es capital en este tema y para la comprensión de lo que Jesús nos dice, el poder curativo del reino humano. Tú tienes energías que aportar a tus enfermos. Eso no lo comprenden los homeópatas que solo confían en el poder del medicamento. No saben que hay en la homeopatía poderes todavía más grandes a los que se refirió Hahnemann específicamente, como veremos ya en este mismo tiempo. No, la homeopatía integral implica, y no digo implica como si fuera incluso en igualdad de los otros tres reinos, no, implica en un modo superior el reino humano. Que además el quinto reino, el divino, está detrás, está como imagen y semejanza de tu poder humano. Cuando impones tus manos, entonces, no son solo tus energías físicas, sino tus energías mentales, psíquicas, relacionales y espirituales. Todas las positivas que tienes. En una imposición de manos que viene de Dios, nunca se transmiten tus energías negativas. Son solo las positivas. Y ese es tu poder. Si hemos dicho, apoyados de otros autores en otros temas, como en el poder, el principio homeopático de la palabra, en el libro precisamente 5, la salud integral, decíamos de experimentos como el de Masaru Emoto, que pone una palabra bella y buena en un frasquito de agua, y después al analizar el agua se ven cristales y configuraciones hermosas porque se puso la palabra amor, por ejemplo, o afecto. Y cuando en un frasquito puso la palabra odio, al analizar el agua natural, simple, sin medicamento ni nada, aparecen los cristales distorsionados. Y hizo esto muchas veces y hay fotografías de eso en internet, si ustedes buscan. Y aquí lo dimos como tema. Y debe estar por ahí en alguno de los. Si eso es posible, no con imposición de manos, si hasta con un simple pensamiento, una palabra que se pone en un frasco y tiene un efecto, cuánto más nuestro, y por supuesto tiene un efecto humano. El que pone el letrero es un humano, es un pensamiento que dice, aun sin pretenderlo, que esta agua sea agua de amor. Y el que pone la etiqueta también diciendo, pues no quisiera, pero estoy experimentando, y si pongo odio, seguramente se va a transmitir ese pensamiento oscuro y negativo al agua. Voy a verificarlo como experimento, y sucede así. Pero es el poder humano. Sí puedes con poder humano envenenar, enfermar a las personas, con tu palabra, tus gritos, hasta con tus silencios o tus actitudes, y lo sabemos. Y duele mucho que el sanador integral sepa que le ocurren muchísimo estas palabras también en él. Y tal vez es por eso que se decide a servir y amar a otros mucho,
para ver si de alguna forma se sanan sus propias palabras venenosas. Y si es así, sus actitudes venenosas enferman. Pero hablamos ahora del poder humano al que se refiere Jesús, no del negativo, sino del absolutamente positivo, capaz de transformar vidas. Hasta horizontes que ni sabemos. Tú a un paciente atiendes, hay quien se queja de tener pocos pacientes, bueno, piensa, no tienes ni idea del efecto dominó en la homeopatía integral. A veces un solo paciente, aunque tú no lo sepas nunca, desencadenó una cadena de bendiciones que no ha parado hasta el momento. Que por qué no se cae el mundo, que por qué no nos enfermamos más de lo que nos enfermamos, dice Scott Peck, la gracia que está presente y que hace que de 10 traumados, solo uno termina con el psicólogo y tal vez alguno muy trastornado. No que uno, de 100 traumados. ¿Cómo dice él? ¿Cómo es que 99 traumados andan tan bien y de salud a pesar de los padres que tuvieron y de los conflictos que tuvieron con quien sea, o de las violaciones o abusos que sufrieron siendo niños? ¿Por qué? Por la gracia. ¿Y qué es la gracia? Sino el poder de Dios, y que a ti te transmite cuando a una persona le absorbe sus sombras, le absorbe sus enfermedades, dolores y pecados, los tomas sobre ti, le das tu medicación homeopática en el sentido profundo e integral, y luego regresa a su casa y su palabra, su pensamiento, sus actitudes, sus hechos son, aunque no lo parecieran, muy diferentes, y empiezan a transmitir la vida, la salud, el poder curativo. Eso es nuestro poder humano, con una persona. Imagínense si trabajamos por muchas personas. Y a mí me da gusto que es el caso. Hay personas que apenas están empezando, pero hay personas que ya tienen un montón de pacientes. Ayuda. Y son, en el efecto multiplicador, imagínense lo que son. Así que las manos atadas o sin acción, pues no es realmente una realidad.